¿Se acuerdan de Blockbuster? Aquel sitio que ahora solo existe en nuestros recuerdos donde íbamos a prestar DVDs. Obvio, Netflix lo mató. Pero en un tiempo pre-Netflix, mi papá y yo íbamos todos los fines de semana a prestar películas. Aquí fue cuando empezó mi gusto por el cine, porque empecé a ver toda clase de películas. Algo que empezó a llamar mi atención fue que, sin importar el género, la mayoría de películas eran sobre personas de otros países, nunca de aquí. Entonces se imaginarán mi sorpresa cuando, viendo El señor y la señora Smith, ellos cuentan que se conocieron en Bogotá, Colombia. Yo vivo en Bogotá, Colombia, y estaba a punto de ver a Brad Pitt y Angelina Jolie en Bogotá conociéndose. Claramente mi ilusión duró como 3 milisegundos hasta cuando mostraron a Bogotá, Colombia. Un pueblo tropical lleno de disparos, policías y explosiones. No me demoré mucho en entender que cada vez que mi país era mencionado en una de estas grandes películas extranjeras famosas, era sinónimo de drogas y violencia. Y claro, estos dos sí son grandes problemas del país, pero no son lo único que somos. Entonces, mi idea para este video fue verme todas las películas internacionales que mencionaran a Colombia, analizar los estereotipos que usan y por qué nos representan como nos representan. ¿Qué películas ver? No creo que hayan tantas películas extranjeras que no tengan coproducción con Colombia que mencionen a Colombia, ¿cierto? Paula Andrea Barreiro Posada, en su libro que literalmente hizo que este video fuera posible, Indómita, Colombia, según el cine extranjero, link en la descripción para que realmente lo lean, es buenísimo. Encontró casi 100 películas que representaban a Colombia o que tenían personajes colombianos. ¡100! Entonces decidí elegir solo 15 películas, que fueran de géneros diferentes, de países diferentes y de épocas diferentes. Vale la pena aclarar que fue una decisión súper arbitraria, solo elegí películas que sonaban interesantes o que sabía que eran famosas. Como pueden ver en el título de este video, esta es solo la primera parte en donde vamos a hablar de las películas hasta 1999. En la segunda parte hablaré de películas que se estrenaron desde el 2000 hasta la actualidad. Entonces, si les interesa este tema, suscríbanse para que sepan cuándo sale la segunda parte. ¿Por qué debería importarnos cómo nos representan otros países? Todos sabemos que el cine, en su mayoría, es ficción. Entonces, ¿qué nos importa lo que los gringos piensen de nosotros? Pues, tristemente, muchas personas extranjeras, que son el público para el cual se hacen estas películas, se quedan con lo que ven en el cine y no indagan más para saber las realidades de otros países. Esto tiene consecuencias tanto a nivel mundial como intrapersonal. Como menciona Barreiro Posada, a nivel mundial son problemas sociales urgentes, los cuales afectan a temas políticos tan concretos como la legislación sobre la inmigración, la legislación sobre la conducta personal, la legitimización de la violencia, la dirección de la política exterior. La creación de una identidad depende de la disposición de poder o de la indefensión en cada sociedad. A nivel intrapersonal, crea una ignorancia en cuanto a las realidades de las personas en los otros países, llevándonos a creer que las realidades que vemos en las películas o en otros medios de comunicación son como la gente de ese país es realmente, lo que nos lleva a tener como sociedad actitudes xenófobas y racistas. Todos los países son culpables de usar estereotipos básicos y unidimensionales de otras culturas. Aquí no tenemos que ver más allá del personaje de Josie Toko en Dos Remillones. La representación en el cine acerca lo lejano, ofreciendo al espectador una visión mediada sobre culturas lejanas. Como siempre, el problema no es el uso del estereotipo, que usualmente tiene sus inicios en algún hecho real. El problema es que solo se utilice este estereotipo, que en los medios de comunicación solo se muestre una clase de Colombia y una clase de colombiano. En el contexto de este video vamos a analizar los estereotipos de Colombia como espacio y de los colombianos como personajes. En su libro, Barreiro Posada analiza las representaciones de Colombia en el cine extranjero desde un punto de vista postcolonial, que se centra en estudiar las relaciones entre los países colonizados y los países colonizadores. Yo pienso que es muy interesante ver este tema a través de esta mirada, porque, como nos daremos cuenta más adelante, muchas películas repiten el ideal colonial de que Colombia es un espacio por reclamar
y los colombianos son unos salvajes por civilizar. En la primera parte voy a analizar 6 películas estadounidenses y 2 italianas. La mayoría de las películas son gringas porque Estados Unidos es el productor de 49% de las películas que mencionan a Colombia. La académica cubana Ana López compara el papel del cine con el etnógrafo, argumentando que ambos tienen el poder de narrar otras culturas y de escoger si quieren o no observarlas sin ser vistos. Para López, Hollywood ha tenido el privilegio de funcionar como el etnógrafo de las Américas. Esto no solo se da porque vivimos en el mismo continente, sino que el narcotráfico colombiano se ha centrado en el mercado estadounidense, solidificando la relación principal que vamos a ver entre estos dos países. Por último, quiero aclarar las reglas del juego. Con cada película voy a dar un pequeño resumen de la trama y mi opinión prejuiciosa, única e intransferible de cómo fue mi experiencia viendo la película. Y después voy a hablar de los temas más importantes en relación con la representación de Colombia y los colombianos. La idea no es juzgar si la representación de Colombia es falsa o verdadera, sino empezar a ver las ideas recurrentes que se ven en estas películas y tratar de encontrarles un porqué. Green Fire, 1954. Esta es una película de Estados Unidos hecha por MGM basada en el libro del mismo nombre por Peter W. Rainer. La película se trata sobre Ryan, un minero / buscador de tesoros, que, en Colombia, encuentra una vieja mina de esmeraldas que habían descubierto los conquistadores españoles. Pero cuando la encuentra, el grupo de bandidos de la zona, liderados por el Moro, lo hieren y termina salvado por Grace Kelly. Por Catherine Noland, quien, con su hermano Donald, son dueños de una hacienda cafetera. Cosas pasan y por la codicia por las esmeraldas, Ryan le quita a los trabajadores de la plantación cafetera a Catherine y convence a su hermano que trabaje en la mina. Mientras todo esto pasa, el Moro y sus secuaces le disparan a todo el mundo, asustan a Catherine y dicen famosas frases colombianas como "Ándale, mira, hermano". Además, la explotación minera termina afectando el cauce de un río, llevándolo a inundar la plantación cafetera. Al final, Ryan encuentra una esmeralda y se da cuenta que dañarle la vida a Catherine no vale tanto la pena. Entonces explota la mina para evitar que el río inunde la plantación de Catherine y se besan. Fin. Sobre la película como película, pues Stuart Granger, el actor que hizo de Ryan, dijo: "Tuve la desgracia de estar en la única película realmente mala que hizo Grace Kelly". Pero hablemos de Colombia. Toda la película pasa en Colombia y la producción realmente vino a grabar algunas escenas en Colombia, aunque tuvieron unos problemas con un señor Rojas Pinilla porque decidió hacer un golpe de estado. Viendo la película, sí noté que las locaciones realmente parecían colombianas. Han sido una de las interpretaciones más cercanas a la realidad que vi. Lugares como Cartagena se muestran como ciudades costeras con arquitecturas coloniales, que sí parecen a la Cartagena real de los años 50. Los colombianos, por otro lado, son todos campesinos, con ruanas y sombreros, que son gritones, tomadores y apuestan jugando tejo. Hay sorprendente mucho tejo en esta película. Los únicos personajes latinos que hablan son el Moro, que es el hombre latino, estafador, cruel e interesado, que habla así. Lárgate de aquí, estúpido. Y el cura del pueblo, que es un hombre inteligente y estudiado que quiere lo mejor para su pueblo. Lo mejor siendo que nadie encuentre nunca la mina de esmeraldas, porque la codicia corrompería a los buenos salvajes colombianos, entonces es mejor que sigan siendo pobres. El conflicto principal de la película se da entre qué producto es mejor explotar en Colombia. Si el café, que simboliza a Catherine, que es estable, natural y económico, o las esmeraldas, que simbolizan a Ryan, que son peligrosas, escasas y costosas. Esto se une a la idea colonial del monocultivo, en donde los países colonizados se centran en solo producir una materia prima que van a exportar al país colonizador. Y esta película menciona muchísimo a los colonizadores. Aparecen en el texto inicial, la mina era de los conquistadores españoles, Ryan hasta encuentra un casco de uno de ellos. Barreiro Posada habla que la idea europea de América reducida a la naturaleza va desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Colón, Vespucio, Rayleigh y Humboldt descubrieron al lugar como el nuevo continente de naturaleza,
un espacio sin reclamar y sin tiempo, ocupado por plantas y animales, algunos de ellos humanos, pero no organizados por sociedades ni economías, un mundo cuya única historia era la que estaba a punto de comenzar. Creo que esta película muestra a Colombia así, como un espacio sin reclamar, en donde los extranjeros vienen a civilizarnos y a explotar nuestras tierras. Monstroid, 1980. Una película de cine B de ciencia ficción. La mejor crítica que encontré fue que la película parecía grabada a través de un par de medias veladas. Es verdad, esta fue la peor película que vi. Les juro, no entendí nada sobre la historia, entonces voy a esforzarme muchísimo para tratar de resumirla. La película empieza contándonos que está basada en una historia real que sucedió en Colombia en junio de 1971. La primera escena es una mujer bailándole cumbia a su novio hasta que algo sale del lago y lo mata. Después vamos a una reunión en Estados Unidos donde una empresa de cemento va a mandar a Bill Travis a una de sus plantas manufactureras que queda en Chimayo, Colombia. La gente del pueblo aparentemente no está trabajando lo suficiente porque tienen supersticiones de que hay una criatura en el lago. Además, hay un colombiano antiimperialista, Víctor Sánchez, que está usando ese miedo para sacar a los gringos del pueblo. De aquí en adelante pasan toda clase de cosas. Un par de niños empiezan a investigar el monstruo, una secretaria sexy nada desnuda en el río y el monstruo se la come, el pueblo cree que el monstruo es culpa de una bruja y la intentan quemar, Víctor el antiimperialista explota, en fin. Al final, los hombres fuertes de acción gringos explotan al monstruo desde un helicóptero. Y sí, este es el monstruo. Tenemos de nuevo una historia de los estadounidenses usando el territorio colombiano para sus negocios. Al igual que la idea que los hombres blancos inteligentes vienen a salvar a los ilusos y desprotegidos latinos. Lo más interesante de esta película es su representación de la gente colombiana. Así describe uno de los personajes gringos a la gente del pueblo. Oh, tú sabes cómo son aquí abajo, fácilmente influenciables, supersticiosos. Sabes lo atrasadas que son estas personas. Me encanta el nombre que Barreiro Posada le pone a esta práctica en las películas. Ella dice que pareciera que países como Estados Unidos tuvieran una nostalgia imperialista, extrañando el mundo cuando ellos podían controlar todo lo que hacían los otros países y no tenían que preocuparse por cosas bobas como las constituciones, los gobiernos locales o la ONU. Aquí la visión imperialista se ve como un gesto humanitario para ayudar a las personas que viven en territorios ricos en recursos naturales, privilegiándolos al tener cerca a quienes fueron favorecidos con la inteligencia, es decir, a los extranjeros que les enseñan cómo utilizar estos recursos. Esta película también se aprovecha de que Colombia es un país misterioso para el estadounidense promedio, diciendo que los hechos de la película son reales. ¿Se acuerdan cuando en los 70s el primo bigotudo del monstruo del lago Loch Ness fue explotado en un lago en Colombia? ¿No? Tal vez fue porque nunca pasó. Holocausto caníbal. Yo soy una persona que puede ver una película de terror sola, con las luces apagadas a las 3 de la mañana y después dormir como un bebé. Y esta película me traumatizó. Holocausto caníbal hace parte del boom de las películas italianas de bajo presupuesto que se empezaron a hacer en Colombia en los años 80. La película es sobre un antropólogo, Harold Monroe, que es contratado por una televisora para rescatar un grupo de documentalistas que desaparecieron en el Amazonas mientras grababan una pieza sobre los indios amazónicos caníbales. Harold viaja a Leticia y con el apoyo del ejército llega a donde los documentalistas fueron vistos por última vez. Cosas horribles pasan y finalmente Harold encuentra el cadáver de Alan, el director del documental, Faye, su novia y Script, y sus dos camarógrafos, Jack y Mark. Además, logra recuperar el material que alcanzaron a grabar. De regreso a Nueva York, la televisora le cuenta a Harold que este grupo de documentalistas explotaban a las personas que grababan,
para hacer los documentales más horribles y amarillistas de la historia. Sus métodos eran horribles, pero sus documentales valían oro. Entonces quieren usar el material encontrado para venderlo. Harold decide ver el material que estos 4 muchachos grabaron en el Amazonas y es literal la cosa más horrible que he visto en toda mi vida. Queman las casas de los indígenas, matan sus animales, los violan, en fin, todo horrible. Después de ver el material, todos deciden quemarlo. Lo más famoso de esta película fue que su director fue perseguido por las autoridades por homicidio y crueldad animal debido a la película. Y aunque se comprobó que realmente no mató a nadie, toda la crueldad animal es real. En cuanto a la representación de Colombia, solo vemos el puerto de Leticia y el Amazonas, pero lo más sobresaliente es la representación de los indígenas como crueles y tontos. Los nombres de los grupos indígenas que se usan en la película, los Yacumo, los Yamomamo y los Shamatari, son grupos indígenas de verdad. Entonces, tras que la representación de los indígenas es súper denigrante, el director decidió usar los nombres reales de los grupos indígenas, terminando de dañar su reputación. Y es bastante obvio, pero de todas maneras lo voy a decir. Estos indígenas no son caníbales. En relación con el interés de los italianos por grabar películas sobre indios caníbales en el Amazonas, Barreiro Posada explica que, según Buchenhardt, Colombia fue abusada por la industria cinematográfica italiana para protagonizar fantasías eróticas y violentas que no mostraron algún vínculo real con la zona o con la gente representada. Explicando además que los italianos encontraron en Colombia un terreno exótico el cual explotar. Además, no existían leyes que protegieran la representación cinematográfica del país. Y como estaban de moda las películas gore de cine B, los italianos encontraron el perfecto país para hacer lo que quisieran. Por ejemplo, el director de Holocausto Caníbal constantemente obligaba a los actores a hacer cosas que no querían, incluso desnudarse. También abusó de los extras que hacían de los indígenas, metiéndolos en una choza en llamas sin ninguna precaución y pagándoles poco o nada por sus actuaciones. Esta es la película más misógina e hipócrita que he visto. El señor habla sobre la explotación mediática y denuncia a los malos extranjeros que abusan de los indígenas, mientras él abusaba de sus actores y creaba la película más amarillista y exhibicionista del mundo. ¡Superman 3! Espero que estén igual de sorprendidos que yo al ver este nombre. En Superman 3, Superman se encuentra cara a cara con un nuevo villano, el megalómano Ross Webster, quien está decidido a controlar los suministros mundiales de café y petróleo. Adivinen por qué se menciona Colombia en esta película. Sí, por el café. Como dice Webster, Colombia tiene 2 explotaciones importantes. Una de ellas es el café. En los 80s, adivinemos cuál era la otra. El villano de esta película quiere tener un monopolio mundial sobre la producción de café y Colombia se rehúsa a trabajar con él. Entonces va a destruir todo el café colombiano hasta el último grano. Esto lo logra hackeando un satélite climático para que haya un tornado en Colombia que destruya todo el café. Lo primero que noté es que cuando muestran las escenas en Colombia, el texto dice que la localización es Colombia, Suramérica, como si el país fuera Suramérica y la ciudad Colombia. En esta película, este pueblo representa a toda Colombia, un país seco, rural y religioso. En esta película vemos los mismos temas anteriores. Colombia solo es importante por sus productos naturales y necesita ser salvada por un extranjero. Cuando el tornado llega a Colombia, vemos las chocitas cayéndose, un señor corriendo con su burro y ya. Ni siquiera vemos a Superman salvando a Colombia. En la siguiente escena nos cuentan que lo hizo y ya. Tras la esmeralda perdida. Tomémonos un momento de silencio para agradecer que gracias a esta película existe Regreso al Futuro. Robert Zemeckis, el director de ambas, pudo empezar a hacer Regreso al Futuro gracias al éxito que tuvo con esta película. La película se trata sobre Joan Wilder, una escritora de novelas románticas del Viejo Oeste, y su viaje a Colombia para salvar a su hermana. El esposo colombiano de su hermana fue asesinado porque tenía un mapa para encontrar una gran esmeralda perdida, pero antes de morir le manda el mapa a Joan en Nueva York.
La hermana de Joan es secuestrada en Cartagena por dos neoyorquinos que están tras el mapa. Sí, ese es Danny DeVito. Tras la Esmeralda también está el despiadado subcomandante de la policía secreta colombiana, quien fue el asesino del esposo de la hermana de Joan. Cuando Joan llega al aeropuerto de Bogotá, que realmente parece una plaza de mercado, se equivoca de bus y se encuentra con el Indiana Jones de la película, Jack T. Colton. Obvio, los dos se enamoran e intentan encontrar la Esmeralda ellos. Al final, todos los personajes están peleándose por la Esmeralda en una muralla en Cartagena. ¡Pero se la comió un cocodrilo! Joan regresa a Nueva York con su hermana y es sorprendida con Jack, con unas lindas botas de cocodrilo y un bote que compró con la plata que le dio la Esmeralda. Los únicos personajes con diálogos que son colombianos son hombres peligrosos, con grandes armas o policías corruptos. Esta es la primera película en donde se mencionan las drogas y todos los problemas sociales que ellas causan. Toda Colombia es un peligro para Joan. La mayoría de los colombianos son poco amigables y casi que todos le disparan. Aquí podemos ver cómo a mediados de los 80s, Colombia pasó de ser un paraíso tropical que los extranjeros vienen a colonizar a ser un país peligroso, debido a que esta fue la época en donde el negocio del narcotráfico explotó, haciendo que los problemas de Colombia con respecto a las drogas estuvieran en las noticias internacionales. Los pueblos colombianos son igual que en las otras películas, lugares calurosos, ruidosos y folclóricos. La vestimenta de los colombianos sigue siendo exclusivamente ruanas y sombrero para los hombres y faldas y blusas con flores para las mujeres. Lo único diferente es que uno de los narcotraficantes decide ayudar a Joan porque es fanático de sus libros, convirtiéndose en un personaje chistoso. Esta es Juanita Wilder, la que escribe las novelas que le leo los sábados. Por último, el soundtrack de Alan Silvestri es lo mejor. Hotel Colonial, 1987. ¿Por qué decidí ver otra película italiana de cine B ochentera? No lo sé. Al menos esta no fue tan mala como la otra, pero no por mucho. Esta película tiene tan poco sentido que para describirla voy a hacer un pedazo de la crítica de Vincent Canby para el New York Times. Hotel Colonial tiene la coherencia de una historia de Joseph Conrad traducida al inglés, después al polaco, después al italiano y después de vuelta al inglés, y además actualizada para la década de los 80. El guión no tiene ningún sentido. Marco, un italiano totalmente americanizado, va a Bogotá, Colombia, a recoger el cuerpo de su hermano, descrito en un noticiero televisivo como el famoso terrorista italiano, que aparentemente se ha suicidado. Cuando Marco llega a Bogotá, que, para los misteriosos propósitos de esta película, parece tan plano como un pancake, y, alejado de cualquier montaña, descubre que el cuerpo no es de su hermano. Una cosa lleva a la otra y se entera de que el afamado terrorista italiano está traficando drogas y por diversión mata monos e indios. No me pregunten por qué, yo solo estoy narrando los hechos. Y pues sí, no hay nada más que decir. Toda la película es sobre Marco yendo de ciudad colombiana, que no se parece en nada a la ciudad verdadera, a otra ciudad colombiana que no se parece en nada a la ciudad verdadera, preguntando si han visto a su hermano Luca. Al final nos enteramos que Luca fue a operarse la cara en la misma clínica que Nicolas Cage, en Contracara, y ahora es un famoso narco colombiano. Esta película odia a Colombia. La muestra como el lugar más indeseable del mundo, en donde solo los más crueles sobreviven. Cuando Marco llega a Buenaventura a recuperar el cuerpo de su hermano, el policía dice esto sobre Colombia. Lo único que encontrarás aquí es calor, malaria y negros que follan como conejos y mueren como moscas. Paciencia. Durante el clímax de la película, Luca trata de decirle a Marco que él nunca va a sobrevivir en un lugar como este. Sudamérica es una tierra imaginaria, esperando ser inventada, así que tienes que inventarla como tu propia fantasía. Este es el ano del mundo. A nadie le importa lo que hagas aquí. ¿Quieres algo? Lo tomas. Colombia sigue siendo un lugar sin dueño, que los extranjeros pueden venir a colonizar, pero al mismo tiempo un lugar lleno de gente barbárica que te corrompe. De hecho, Colombia corrompe hasta el inocente Marco, quien termina matando a su hermano al final de la película. La elección de representar a las ciudades de Colombia como pequeños, sucios, calurosos pueblos
no habla de la ignorancia del equipo realizador, sino más bien una intención de exotizar el trópico. No hay ni un solo personaje colombiano que sea importante en esta película, y la mayoría de colombianos se muestran como criminales que viven de vender coca y odian su país. Al igual que en Holocausto Caníbal, hay un interés especial por los indígenas del Amazonas, pero esta vez el buen Marco se hace amigo de una niña haciéndole la peor colita en la historia de los peinados, y el malvado Luca la mata. Barreiro Posada hace referencia a esta dinámica específicamente diciendo que son los extranjeros quienes abusan y a la vez quienes salvan a los indefensos y buenos salvajes. Cuando la cinta nos muestra a los pequeños indígenas siendo abusados, acompaña las imágenes con una canción cuya letra reza "Un mundo feliz para todos los niños", reforzando el mensaje central de la película, la protección paternal extranjera al huérfano salvaje, reforzando que América Latina no puede cuidar de ella misma y necesita que los hombres blancos la cuiden. Soldados de juguete, 1991. Esta fue probablemente la película que más me gustó, pues como película, aunque las expectativas ya estaban bastante bajas en este momento. Soldados de juguete es sobre un grupo de niños rebeldes en un internado de niños ricos en Estados Unidos, que es invadido por un grupo de colombianos liderados por Luis Cali. Luis se toma este colegio para tener de rehenes a los hijos de personas importantes, con el propósito de negociar para que liberen de la cárcel a su padre, Enrique Cali, un importante narcotraficante que acaba de ser extraditado. Los niños rebeldes, con sus diferentes habilidades, logran ayudar a que el ejército libere el colegio. Algo muy interesante de esta película es que el guión original pasaba en Europa y los villanos que venían a secuestrar el colegio eran palestinos, pero después de un cambio de director se decidió hacer la película en Estados Unidos, lo cual hizo que los villanos pasaran de ser palestinos a colombianos. Esta es una película donde los villanos podían ser de cualquier otro país. Como podemos ver con el cambio de guión, solo necesitaban unos malos extranjeros que fueran mundialmente famosos por ser crueles. El principio de la película nos deja muy claro por qué finalmente se decidió que los malos fueran colombianos. La primera escena se da en Barranquilla, donde el grupo de Luis Cali se acaba de tomar el Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia en Bogotá se dio en 1985 y probablemente las imágenes de este horrible hecho todavía estaban en las mentes de los estadounidenses. Luis Cali, además, es un hombre cruel, que le importa el respeto y la familia. Flagela a uno de los niños cuando no le muestra respeto y está dispuesto a morir por su padre. Aquí empezamos a ver uno de los estereotipos colombianos más famosos en el cine estadounidense, el villano narcotraficante colombiano que es cruel y mercenario, que viene de las constantes noticias de los estadounidenses secuestrados en Colombia, además de los diferentes homicidios y atrocidades que hacían los carteles de droga. McBain, 1991. Esta es una de las películas que se centra más en las escenas de acción impresionantes que en tener una historia coherente. Robert McBain es un soldado a quien durante la guerra de Vietnam, un colombiano llamado Roberto le salva la vida. Años después, en Colombia, Roberto es asesinado, intentando derrocar la dictadura de ese país, suplicando en televisión, antes de morir, que los Estados Unidos apoyen a su revolución, que sin el apoyo de los Estados Unidos, Colombia no sobrevivirá. Cristina, la hermana de Roberto, viaja a Nueva York para pedirle a McBain que vaya a Colombia y haga justicia sin que el gobierno estadounidense se lo autorice. Lo convence contando la historia del ascenso al poder del dictador. Fue como el cáncer, al principio no habían señales. Todo el mundo estaba feliz. Escobar y el presidente le dieron a los campesinos hojas de coca para que masticaran. Todos estaban drogados. Entonces dejaron de plantar comida. Lo único que querían era coca y la gente perdió el interés. Ignoraron a sus hijos. Esta película fue grabada en las Filipinas, mostrando que para el público estadounidense Colombia no es solo un país intercambiable de América Latina, sino que basta con ponerles poncho, sombrero y bigote a los actores filipinos para que sean entendidos por el público como colombianos. No creo que haya ningún problema real grabar en una locación diciendo que es otra. De hecho, es una práctica súper común en el cine y la televisión porque es más fácil o práctico grabar en ciertos espacios. Pero en McBain, los extras, que en teoría son colombianos, se ven claramente filipinos. Lo que me hace pensar que para los productores daba igual si los extras eran latinos o filipinos mientras fueran exóticos o simplemente no blancos. Además, estas 6 chozas son Medellín. En McBain, los colombianos tienen 2 roles diferentes. Por un lado están los revolucionarios, que son vistos como héroes, pues luchan por la libertad de su pueblo.
Por el otro lado se encuentran los militares y narcotraficantes, comandados por el director Borges, quienes son opresores y asesinos. Pero, aunque los colombianos tienen un rol más activo en esta película, de todas formas su activismo no es suficiente, y solo con el apoyo de los Estados Unidos van a lograr liberarse de la opresión. Barreiro Posada propone que esta es una de las películas que muestra con mayor contundencia el deseo imperialista de colonizar a Colombia. La capacidad de los pueblos sometidos para resolver conflictos queda supeditada a la ayuda todopoderosa del imperio, quien, a su vez, tiene derecho a la intervención para imponer la paz y el orden internacional. Bajo esta perspectiva, cintas como McBain podían funcionar como alarma internacional que declara el control del imperio sobre la zona. También no es coincidencia que el dictador, el presidente, sea estéticamente muy parecido a líderes comunistas de América Latina, mostrando también el deseo que tiene Estados Unidos por acabar con ellos. Por eso la película termina con el pueblo celebrando al Salvador Blanco en este edificio al cual no le cabe ni una bandera colombiana más. ¿Por qué las representaciones son así? En estas 8 películas empezamos a ver que hay representaciones sobre Colombia que se repiten. El imaginario de Colombia que se muestra en estas películas es sobre un país que se encuentra en desventaja en relación con el país que es el autor de la película. Se muestra que Colombia es económica y socialmente un lugar primitivo y subdesarrollado. Es muy interesante ver que las representaciones del paisaje y la gente colombiana cambian muy poco entre película y película. Es casi como si se usaran los mismos cánones de representación sobre Colombia para lograr que los espectadores familiarizados con dichos esquemas comprendan fácilmente la esencia del lugar. Una esencia que está basada en los grandes hits colombianos, sus selvas exóticas, la riqueza de sus tierras, su producción de drogas, su violencia y su constante conflicto armado. Todos hechos reales que fueron usados para crear como una destilación del estereotipo de Colombia. Este estereotipo de Colombia no es para nada nuevo, no viene de los años 80 o de los 50. Desde que Cristóbal Colón descubrió América, los conquistadores imperialistas se encargaron de propagar ideas sobre los habitantes de este nuevo mundo, diciendo que eran personas que tienen que ser rescatadas u orientadas, con el fin de crear una razón respetable por la cual invadir sus tierras. Como explica Barreiro Posada, para justificar el poderío imperialista era necesario aducir que en las tierras poco civilizadas las personas estaban preocupadas por el sexo y la violencia, lo que los hacía incapaces de gobernarse a ellos mismos. Esto nos conecta a las representaciones de Latinoamérica en el cine extranjero, en donde México y Colombia se escenifican como violentos y exuberantes por naturaleza. Según Susan Hayward, el cine empezó a utilizar el recurso del estereotipo para economizar el tiempo, pues el espectador entendía rápidamente su significado, permitiendo que no haya que elaborar más en su caracterización. Por eso, en muchas de estas películas, el colombiano usa poncho, sombrero y bigote, porque en el imaginario de los extranjeros, esto es sinónimo de Colombia. Entonces, este estereotipo se sigue utilizando de película en película, porque las mismas películas son las que crean los estereotipos en los imaginarios de las personas. Sí hay colombianos que se ven así, pero no todos los colombianos se ven así. Y esta es la única representación de colombiano que vemos en estas películas, creando un arquetipo global que yo siento que se aleja mucho de la realidad, o por lo menos de mi realidad como colombiana. Por último, es importantísimo aclarar que Colombia apoyó la creación de este estereotipo. Como explica Barreiro Posada, el país se autoexotizó. En 1987, el gobierno colombiano publicó una guía de producción cinematográfica dirigida a realizadores extranjeros. Allí, el país se describe a sí mismo de la siguiente forma. Hoy Colombia es un país intensamente poblado y cultivado, pero subsisten grandes áreas que pertenecen por entero al reino de la selva virgen. El país alberga una infinita variedad de especies animales y vegetales que continúan reproduciéndose al ritmo de sus propias leyes naturales, sin ninguna intervención de la vida civilizada. Colombia entendió que era lo que los cineastas internacionales querían de ella, y pues, se lo dio. Y así termina el siglo XX. Estén pendientes de mi canal para que vean la segunda parte de este tema, en donde entramos al siglo XXI, que está lleno de migrantes colombianos en Argentina, España y, obvio, Estados Unidos.
Hoy estamos retrabrados. Exacto.